Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Bienvenidos a este programa de carácter espiritual. Es nuestro culto de los miércoles y vamos a participar activamente todos. Hoy vamos a leer el Salmo número 34, pero antes vamos a colocarnos de pie, por favor, y vamos a hacer una oración. Vamos a encomendarnos a Dios en la disposición de recibir la palabra que Dios tiene para edificar nuestras vidas hoy. Vamos a orar dándole las gracias a Dios por esta inmensa oportunidad. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias te damos, mi Dios. Gracias por la bendición de hacer parte hoy de esta actividad cúltica, de exponernos a tu palabra, de tener la oportunidad de alabarte con las alabanzas, Señor. Gracias, oh Dios, por todas las personas, nuestros amigos, nuestros hermanos, por todas las familias que hoy pueden participar de esta actividad cúltica. En tus manos nos colocamos, oh Dios, creyendo en que tú tienes sus propósitos maravillosos para salvarnos. Gracias te damos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a leer entonces la Biblia, el Salmo número 34, por favor, tomen texto y vamos a participar de esta escritura que de ella vamos a tener referencia en la enseñanza sobre salud mental de esta noche. El Salmo 34 dice de la siguiente manera: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Gloria a Dios por esa palabra, una palabra extraordinaria, mis hermanos y amigos, palabra que nos construye definitivamente. Gracias a Dios por estar aquí. Estamos extrañando nuestras reuniones en los templos, pero quiero animarles porque tenemos abundancia de palabra. Tenemos hoy el culto de salud mental, el viernes el tema del orden en la familia, el sábado el de los jóvenes, el domingo la escuela dominical como un culto central de nuestra iglesia, en cada congregación local sus cultos, y los lunes, los miércoles y los viernes a las 6 de la mañana tendrá la oportunidad de escuchar a los demás pastores en el tema del programa de palabras para una vida abundante. Así que aprovechemos esto y vamos hoy en este momento a cantar y a disfrutar
este culto para la gloria de Dios. Gracias a Dios por todo esto. Bienvenidos. Dios los bendiga. Tú estás, ven y díselo a Él, en Jesús hallarás dulce paz. Si la prueba es tenaz y puedes desmayar, en Jesús hallarás dulce paz. En Jesús hallarás dulce paz. En Jesús hallarás dulce paz. Ven y díselo a Él, ven y díselo a Él. En Jesús hallarás dulce paz. Si en pecado estás, Él te puede librar. En Jesús hallarás dulce paz. Él perdona tu error, díselo en oración. En Jesús hallarás dulce paz. En Jesús hallarás dulce paz. En Jesús hallarás dulce paz. Ven y díselo a Él, ven y díselo a Él. En Jesús hallarás dulce paz. Si en pecado estás, Él te puede librar. En Jesús hallarás dulce paz. Él perdona tu error, díselo en oración. En Jesús hallarás dulce paz. En Jesús hallarás dulce paz. En Jesús hallarás dulce paz. Ven y díselo a Él, ven y díselo a Él. En Jesús hallarás dulce paz. En Jesús hallarás dulce paz. En Jesús hallarás dulce paz. Ven y díselo a Él, ven y díselo a Él. En Jesús hallarás dulce paz.
cosas que me has dado. Mi corazón te alaba, henchido de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar, Dios mío, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza, y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento hoy sirvo a mi Señor. Las veces que la prueba ha llegado a mi camino,
demanda mucha claridad y cada día reclama decisiones, más profundidad. No es justo pues pasar mi tiempo absorto en simple vanidad y perseguir burbujas que al final han de estallar. Mi vida exige realidad para afrontar la tempestad y mi único objetivo es el sentido que a mi ser tú das. Estoy aquí, buen Padre, suplicando que tú seas hoy quien dé a mi vida que tus fuerzas puedan dar vigor. No importan circunstancias ni las fuerzas interpuestas entre tú y mi andar, Señor. Tuyo soy pues tú eres mi fiel realidad. Últimamente me demanda mucha claridad y cada día reclama decisiones, más profundidad. No es justo pues pasar mi tiempo absorto en simple vanidad y perseguir burbujas que al final han de estallar. Mi vida exige realidad para afrontar la tempestad y mi único objetivo es el sentido que a mi ser tú das. Estoy aquí, buen Padre, suplicando que tú seas hoy quien dé a mi vida ruta, que tus fuerzas puedan dar vigor. No importan circunstancias ni las fuerzas interpuestas entre tú y mi andar, Señor. Tuyo soy pues tú eres mi fiel realidad. Yo estoy aquí, buen Padre, suplicando que tú seas hoy quien da mi vida ruta. No importan circunstancias ni las fuerzas interpuestas entre tú y mi andar, Señor. Tuyo soy pues tú eres mi fiel realidad. Tuyo soy pues tú eres mi fiel realidad. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú.
más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Si afligido tú estás, ven y díselo a Él. En Jesús hallarás dulce paz. Si la prueba es tenaz y puedes desmayar, puedes entrar en una crisis de ansiedad, puedes tener un problema serio de angustia, puedes vivir una depresión. Ven y díselo a Él. ¿Por qué? Porque en Jesús hallarás dulce paz. Pero la insistencia del coro es, ven y díselo a Él. Tú tienes que aprender a enfrentar esas cosas en diálogo con Jesús y a través de Jesús en diálogo con Dios. Es que, hermanos míos, la ansiedad es una condición difícil, el estrés es una condición complicada que nosotros no podemos, como cristianos, tratar de manejarlo como el resto lo hace. Tenemos recursos de Dios y en este programa de salud mental estamos tratando de abrir puertas para que la gente sepa ir a Dios a buscar respuestas. En Jesús hallarás dulce paz. Esta verdad de nuestra experiencia espiritual que cantamos con nuestras canciones tan especialmente elaboradas, tan bien pensadas, ubicadas en el territorio de nuestra experiencia diaria. Son cosas que nosotros debemos aprender a desarrollar como haciendo una verdadera escuela de relación de fe con Dios, porque Dios nos tiene que librar de todas nuestras angustias, de todos nuestros temores, de todas nuestras ansiedades. Hoy vamos a hablar directamente de la ansiedad y espero que poco a poco vayamos descubriendo cosas grandiosas de parte de Dios para el trabajo en aspectos complicados de nuestra vida que se presentan
cuando vivimos experiencias que no sabemos manejarlas bien, pero que con la ayuda de los recursos de Dios a través de su palabra y de su espíritu, nosotros encontramos caminos válidos. Vamos a orar entonces, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta enseñanza de salud mental. Y todo este tiempo que llevamos de culto, yo sé que Dios está orando, está perfeccionando su generosa disposición para con todos nosotros. Espero que nosotros estemos perfeccionando nuestra actitud delante de Él. Padre eterno, nos presentamos ante ti, confiados como estamos del poder tuyo, porque estás actuando en relación con nuestras vidas, nos estás dando fuerzas, nos estás dando recursos espirituales, estás proveyendo, Señor, todo tipo de condiciones espirituales para que nosotros podamos vencer y superar las contingencias de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a estar bien convencidos y ubicados en la realidad de este programa y de este plan espiritual para la vida nuestra. En el nombre de Jesucristo te presento la necesidad de cada uno de mis hermanos y que el trabajo que estés haciendo en la mente de ellos, recuperándolos, Señor, sanándolos, restaurándolos, ellos puedan vivenciarlo de una forma directa, puedan reconocerlo y de esta forma estimularse a cambios mayores. Por eso te pedimos que en este servicio te manifiestes, Señor, no solo dando claridades que las necesitamos, sino dando caminos, Señor, dando orientación de rutas para la vivencia de cada uno de mis hermanos. En el nombre glorioso de Jesucristo, enséñanos, Señor, edifícanos, estructúranos en ti. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Sí. Aleluya. Hermanos míos, la ansiedad es un estado emocional no placentero. Es un estado de aprehensión y de tensión. Es una cosa incierta, en espera de un peligro no presente. La gente ansiosa está expectante frente a algo que siente que es algo feo, algo malo, algo desagradable. No lo puede precisar de pronto, pero sabe que está en riesgo, que su situación es muy difícil. Esa es su percepción, porque es un estado emocional. Es una cosa que objetivamente no se puede percibir. Para identificarla correctamente, se debe tener en cuenta sus componentes. Cuando nosotros hablamos de ansiedad, nosotros la definimos alrededor de lo que le estamos viendo a la persona, que se presenta con una cantidad de signos, con una cantidad de síntomas que nos ayudan a precisar a qué nos estamos refiriendo o qué es lo que está sucediendo en la vida de la persona. En primer lugar están las manifestaciones o las sensaciones corporales o físicas. Se presenta, por ejemplo, aumento de la tensión muscular, ¿ya? Se presentan mareos, la sensación de cabeza vacía. La persona presenta sudoración, hiperreflexia, es decir, aumento de los reflejos osteotendinosos, esos reflejos se disparan, fluctuaciones de la tensión arterial. La tensión arterial de un momento a otro se sube escandalosamente, luego baja. Se presentan palpitaciones que son
como el golpeteo del corazón. La persona siente que el corazón le golpea y eso se define como palpitaciones. La persona presenta midriasis, y la midriasis es aumento de la apertura pupilar, es decir, como si las pupilas se le crecieran. Se presenta taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, que es distinto de las palpitaciones. Parestesias, ese nombre interesante, es la sensación de adormecimiento o de hormigueo que se presenta frecuentemente en las extremidades. Hay temblor, molestias digestivas, aumento de la frecuencia urinaria, de las urgencias urinarias, es decir, la persona tiene que ir a orinar continuamente, hay diarrea. Todo eso se presenta en el estado de ansiedad, esto y otras cosas. En los síntomas a nivel de pensamientos o de conducta o síntomas emocionales también, la persona se muestra intranquila, inquieta, nerviosa, preocupada, excesiva y desproporcionadamente. Tiene miedos irracionales, maneja ideas catastróficas, tiene deseo de huir, temor a perder el control, temor a perder la razón, la sensación de muerte inminente. Son cosas muy decisivas que nos ubican muy claro en la condición de una persona con un estado de ansiedad. Ahora, yo quiero dejar claro que cuando una persona presenta eso, nosotros no podemos de entrada decir, no, usted está presentando un cuadro de ansiedad, porque sucede que hay situaciones clínicas que se presentan así. Y esas situaciones clínicas que se presentan así incluyen la ansiedad. ¿Ya? Cuando una persona, por ejemplo, vive problemas cardiorrespiratorios, una persona asmática, el asma es un estado que produce un alto grado de ansiedad. Y no es la ansiedad la que ha producido el asma, sino el asma, en ese caso, que ha producido la ansiedad y produce taquicardia, especialmente las medicinas que toman las personas para el asma aumentan la frecuencia cardíaca y produce un grado de agitación. Entonces se parece mucho a las condiciones de una ansiedad porque la persona se ve ansiosa, pero no porque así sea hay una ansiedad de base, sino que hay una enfermedad de base que está produciendo todos esos efectos. Como que primero hay que descartar las condiciones clínicas, las condiciones físicas, ya las condiciones orgánicas de la persona antes de pretender definir la situación como un estado de ansiedad. Si alguna vez usted llega a ver a una persona que está presentando un cuadro de isquemia cardíaca, un infarto cardíaco, la ansiedad está presente. La sudoración, el estado tenso de la persona, el estado de la persona asustada, nerviosa, preocupada, ¿ya? Y el problema que tiene no es una simple ansiedad que de por sí es grave, sino que tiene un problema de origen cardíaco. Por eso
cuando una persona presenta un cuadro así, hay que descartar esas disfunciones cardiorrespiratorias por las frecuencias de dolor en el pecho, por lo de la asfixia, palpitaciones y por lo de la taquicardia. Cuando una persona sufre de hipoglicemias, puede presentar una ansiedad poscomida, la angustia que le da a la persona cuando se presenta el cuadro de la hipoglicemia se parece mucho a una crisis de ansiedad, muy parecido a una crisis de pánico, ¿ya? Las personas que viven los efectos del cafeinismo, es decir, personas que toman mucho café, las personas que toman mucha Coca-Cola, ¿ya? Son personas que pueden presentar cuadros semejantes a los de la ansiedad por su taquicardia, el insomnio que se puede presentar. Existen algunos tumores que por las sustancias que se producen en ellos, como el feocromocitoma, el tumor carcinoide, se presenta con ansiedad, con diarrea, enrojecimiento de la piel, ¿ya? Con agitación en la respiración, con dolor de cabeza. Y no es una ansiedad. Si aparece la ansiedad es consecuencia de la enfermedad. Por eso, antes que cualquier otra cosa, hay que precisar si existe una enfermedad orgánica, un problema orgánico que esté produciendo los efectos. Y si no es así, entonces ya podemos de pronto tener más claro que estamos frente a un caso de ansiedad. Ahora, la ansiedad en general, y estoy hablando de cosas muy generales, no estoy hablando de condiciones de ansiedad que tienen que ver con patologías muy definidas y que requieren manejo psicológico, manejo psiquiátrico muy consistente. Pero en general, la ansiedad se ha dividido en ansiedad adaptativa o normal y ansiedad maladaptativa o ansiedad condicionada. Adaptativa o ansiedad normal y maladaptativa o ansiedad condicionada. En la adaptativa, que nosotros muy frecuentemente podemos vivirla, el estímulo que genera la ansiedad y la ansiedad misma son lógicos, ¿ya? Se comprende que se pueda presentar y se le reconoce como algo que tiene sentido. Por ejemplo, si estoy viajando en un carro y el carro está a punto de presentar un accidente, un choque, y yo veo que el choque viene y presumo que el accidente se va a dar, pues eso tiene que producir una ansiedad. Y se espera que la gente no me diga después de lo que pasó, ¿y usted se sintió ansioso por eso? Pues claro que me debo sentir ansioso porque es una cosa que es lógica frente a la situación. Si a mí pretenden robarme en la calle, ya me amenazan con un cuchillo y eso genera ansiedad, esa ansiedad es lógica, ¿ya? Como que hay muchas situaciones lógicas que generan ansiedad y eso es normal. Y nosotros no podemos considerar que eso es una patología terrible, que estoy nadando
y comienzo a tener un calambre en el río o en el mar nadando, y entonces siento que no puedo sostenerme y entro en ansiedad. La gente me va a decir, pero ¿cómo se le ocurre a usted entrar en ansiedad en un momento de eso cuando usted debe estar lo más tranquilo posible? ¿Cómo hago para estar tranquilo si en ese momento lo lógico es que, por no ser yo un experto, presente un cuadro de ansiedad? Es una ansiedad normal, es una ansiedad adaptativa, es una ansiedad lógica. ¿Cuántas de esas vivimos continuamente nosotros? Muchas. Muchas condiciones ansiosas experimentamos que tienen que ver con cosas en las que situaciones en las que nosotros nos encontramos que necesariamente nos ponen en esos estados tensos y que de hecho en esas situaciones nosotros tenemos garantías especiales de parte de Dios, porque nosotros podemos confiar en Dios y Dios en ese momento de tensión puede producir la paz que necesitamos, y eso muchas veces es un milagro. Eso es un milagro. Muchas veces que usted se encuentra al punto de la crisis extrema, como lo llama la gente, crisis de nervios terrible, y que usted logre, por ese pensar en el Señor, por ese confiar en su presencia y en su manifestación, usted logre tener calma y volver al sosiego. Eso se puede ver como un milagro, y esos milagros los hace Dios. Pero ese tipo de ansiedad es lógica. Existe la ansiedad maladaptativa o condicionada, donde el miedo, la angustia y el estado de tensión es inexplicable, es absurdo, no hace sentido, no corresponde. Por ejemplo, cuando usted está en una habitación cerrada y entra usted en una crisis de ansiedad por estar en una habitación cerrada, eso no tiene ninguna presentación lógica, ¿ya? Eso se identifica como una fobia, ¿ya? De modo que las fobias son condiciones irracionales, son condiciones no lógicas, y son condiciones de ansiedad, ¿ya? Ese tipo de ansiedad es una maladaptación, ¿ya? No lo maneja como debe ser porque no corresponde a lo que objetivamente está sucediendo. Cuando usted considera que porque le dio una taquicardia, nunca le había dado eso, y le dio una taquicardia, y a partir de allí usted comienza a pensar, debe ser que yo tengo un problema cardíaco muy serio, y a la mañana siguiente se levanta usted pensando, a mí me va a dar un infarto. Me va a dar un infarto, necesito que el cardiólogo me vea, que el cardiólogo me mande medicina porque parece que tengo poco tiempo. Imagínese usted toda esa elaboración por una sencilla y poco representativa taquicardia. Tantas cosas que nosotros experimentamos así, está hablando de un cuadro de ansiedad maladaptativa, un cuadro patológico, una condición muy enferma, y eso, hermanos míos, es algo que nosotros debemos tener muy claro que se puede dar. Vamos a hablar muchas cosas acerca de la ansiedad, vamos a dar algunos detalles importantes, pero en esta reunión yo quiero privilegiar la visión de
el manejo espiritual que nosotros podemos hacer presentando cualquier cuadro de ansiedad al que tengamos que enfrentarnos. Podemos decir, en primera instancia, que en la vida, hermanos míos, hay muchas experiencias de ansiedad, aún ansiedades adaptativas, que no las ganamos producto de actitudes y de manejos inapropiados de la vida. Son ansiedades que nosotros las cosechamos. No tienen que ver con cosas que se presentan en situaciones circunstanciales que nada tienen que ver con posturas nuestras en la vida, sino que tienen que ver con condiciones muy tocadas por malos manejos que nosotros hacemos en la vida, por actitudes inapropiadas que nosotros tomamos en la vida. Por ejemplo, eso de meternos en lo que no debemos. ¿Ven? Es una cosa que a su tiempo produce ansiedad y la gente dice, Señor, líbrame de esta ansiedad. Y el Señor dice, pero esa la escogiste tú. Tú la programaste, tú dispusiste todas las cosas para que eso se diera así. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos malos cálculos y no tomamos en cuenta todas las variables a analizar en un momento dado. ¿Sí? Decidimos hacer un negocio y nos metemos en un negocio sin hacer todos los análisis pertinentes, sin averiguar, sin buscar la orientación oportuna. Y con el tiempo, a veces no se necesita mucho tiempo, descubrimos que el negocio es una cosa desentonada, que no hubiera sido lo ideal, que nos metimos en algo que no debimos meternos. Y después, entonces comenzamos a vivir experiencias de ansiedad. La persona va a decir, es lógico que me sienta ansiosa. ¿Por qué? Porque es que, mire, voy a perder mi capital. Voy a fracasar estruendosamente. Y entonces uno dice, sí es lógico que se sienta ansioso, pero es absurdo que usted se haya metido en eso, porque usted pudo evitarlo, porque usted no debió llegar hasta allá. De modo que si llegó allá por su necedad, por no recibir la orientación, por no buscarla, por no programar bien el plan de los negocios de su vida, por jugar con su capital y entregarlo irresponsablemente a una cosa que usted no conocía y que usted pretendió que eso iba a dar resultado, su ansiedad lógica tiene el inconveniente de que la ha producido usted con su propio esfuerzo. Y entonces usted cosecha un producto que es el que usted mismo ha cultivado, ha preparado. Esa actitud nuestra de entrar en crisis terribles y luego mostrarnos resentidos con la vida, a veces resentidos con el entorno social, familiar, muchas veces con la iglesia, y no es extraño que con Dios, porque la persona va a decir, es que Dios no me ayudó, Dios no me apoyó, Dios me dejó en esto solo y entonces fracasé. Hermanos míos, cuando la ayuda de Dios estaba servida, el recurso de Dios estaba disponible, el respaldo de la iglesia estaba a su alcance, la orientación oportuna se pudo dar y pudo evitar caer en eso. Resentirse después por el fracaso es
sumarle a una irresponsabilidad otra irresponsabilidad. Y eso, hermanos míos, juega a inmoralidad, ¿ya? Se evidencia como un acto inmoral. Y vean que eso frecuentemente sucede, ¿ya? Nosotros nos metemos en conflictos que si los hubiéramos analizado mejor, con los recursos de Dios, con la orientación de Dios, podríamos garantizar nuestra paz y nuestro bienestar, que es la promesa de Dios. De modo que esas crisis de ansiedad que fabricamos nos deben invitar al arrepentimiento, no al malestar, no a la indisposición. Si comenzáramos por hacer ejercicios tan sencillos como esos, nosotros podríamos estar resolviendo un buen número de situaciones complicadas de nuestra vida que terminan en ansiedad. En el libro de Proverbios, en el capítulo 11, Proverbios capítulo 11, nosotros escuchamos el consejo del sabio en el versículo 15, cuando dice: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Es decir, el que no se pone a fiar a gente que no conoce bien, que no es garantía, ese va a estar tranquilo y va a experimentar cosas muy agradables. Pero el otro va a terminar en una crisis de ansiedad. ¿Ya? La persona va a decir: pero es lógico que me sienta ansioso porque estoy esperando que me pague el dinero que le presté y no me lo ha pagado. Dice: pues sí, eso es lógico, pero no es lógico que usted haya hecho ese ejercicio necio de prestarle a una persona que no debió prestarle. Uno comienza a descubrir muchas salidas de necedad que precipitan crisis de ansiedad en nosotros. Muchas cosas en las que nosotros no debiéramos meternos, pero terminamos metiéndonos, complicando nuestra vida. Interesante es por eso el texto del Salmo 34, el salmo que leíamos al comienzo del culto, Salmo número 34, porque allí estamos viendo una condición en la que una persona puede, mediante actitudes apropiadas, garantizar su bienestar, su paz y librarse de angustias y librarse de ansiedad. ¿Ya? En el Salmo 34, en el versículo 4, dice el salmista, versículo 4 al versículo 6, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjense que cuando hablamos de temores de los cuales nos libra Dios, estamos hablando de preocupaciones. Y ustedes recuerdan que cuando hablamos de las preocupaciones, estamos hablando de esas cosas que nosotros estamos pensando, nos vienen como condiciones difíciles hacia el futuro. Y entonces este salmista dice que al buscar a Dios y al ser oído por Dios, Dios lo libró de todos sus temores. ¿Qué quiere decir? Que le llevó a mirar la vida en una perspectiva más objetiva. Pudo entender de una forma oportuna las cosas en relación con su vida y se evitó la tragedia de llegar
a una situación hacia el futuro en la que se encontrara en condiciones desventajosas porque se le complicara la vida y como resultado se produjera un estado triste de ansiedad. Los que miraron a él, dice el versículo 5, fueron alumbrados, es decir, iluminados. Pudieron ver las cosas como debían verlas. Pudieron analizarlas bien. No se quedaron con ideas vagas o con observaciones en penumbra que no dan detalle, sino que llegaron a la profundidad del asunto y sacaron conclusiones lógicas que les evitó llegar a condiciones de ansiedad en los manejos de su vida. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Y lo libró de todas sus angustias. Lo libró de todas sus angustias. ¿Vale la pena clamarle a Dios? ¿Vale la pena decirle a Dios con humildad, Señor, ayúdame para no meter la pata? Dame claridad para no hacer cosas precipitadas que me traigan condiciones anímicas y emocionales desagradables por la frustración que produce el encontrarme metido haciendo cosas que yo no debo hacer. A veces la gente solo necesita abrir los ojos bien para darse cuenta toda la necedad de sus actitudes, de sus posturas, cosas que pudo evitar, cosas que pudo prever, cosas en las que no debió meterse nunca y terminó metiéndose en eso porque poco análisis, poca visión, poca consulta a Dios, poco clamor oportuno, poca búsqueda de Dios. Este salmista, por eso en el versículo 12, hace hincapié en ese detalle que tiene que ver con una persona que está, digamos, interesada en evitarse motivos de ansiedad, evitarse situaciones conflictivas. Como dice el texto, una persona que desea vida y que desea muchos días para ver el bien, es decir, para disfrutar una condición agradable de la vida. Por eso en el versículo 12 dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Es decir, usted no va a tener a un Dios que no lo esté escuchando, que no le preste atención. Cuando usted fracasa en decisiones tomadas, no es porque Dios no le haya prestado atención, sino porque usted no supo ir a Él, no lo tomó en cuenta, porque dijo consultarlo, pero al final terminó haciendo usted lo que le dio la gana, lo que le provocó. ¿Y de qué sirve una consulta a Dios para simplemente creer que Dios me está dando el guiño para aceptar la propuesta mía cuando yo voy a buscar la propuesta de Él? Pero fíjense que todas esas condiciones nos dejan ver que el que se disculpa diciendo consulté a Dios pero fracasé, realmente lo que tiene que aceptar es que no consultó a Dios y si intentó hacerlo, lo hizo de una manera distraída, porque si hubiera estado pensando en escuchar lo que Dios tenía por decirle, seguramente no se mete en las cosas que terminan produciéndole ansiedad. Dice el texto, la ira de Jehová contra los que hacen mal,
para cortar de la tierra la memoria de ellos. Dice el versículo 17, claman los justos y Jehová los oye. Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y por eso el versículo 19 concluye, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Que vengan momentos duros, que vengan momentos difíciles, no hay manera que si nosotros estamos dependiendo de Dios, que si nosotros consultamos a Dios, tenemos plena garantía para encontrar la respuesta oportuna a lo que nosotros, de lo que nosotros necesitamos claridad. La intervención de Dios es oportuna, es justa y llega clara para respondernos adecuadamente a nuestra necesidad. La ansiedad se expresa como presagio inequívoco de desgracia en todos aquellos que van descubriendo que las tristes consecuencias de su pecado les da alcance. Es decir, terminan siendo personas afectadas por las consecuencias de su pecado. Y esa experiencia de persona afectada por las consecuencias de su pecado necesariamente va a producirles ansiedad. Ellos van a entender que no pueden escapar de esas consecuencias como ingenuamente alguna vez pensaron. La gente dice, es que yo lo hago y a mí nada me pasa. Es que esto lo puedo hacer yo con plena libertad porque ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencia va a traer esto? Las cosas que se hacen bien hechas, las cosas que se piensan bien, no traen tristes consecuencias. Solo que si usted piensa muy bien el pecado por bien pensado que esté, siempre alcanza al pecador y siempre produce resultados tristes cuando se cruza en el camino de la persona y vive la desgracia de verse afectado por algo que no quiso en ningún momento replantear, reconociendo el equívoco de sus posiciones tomadas en la vida. En Ezequiel 12:17 el profeta expresa algo que Dios le manda a decir. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada. Y sabréis que yo soy Jehová. En otras palabras, ustedes se empecinaron en vivir mal. Ustedes decidieron tomar decisiones totalmente equivocadas. Hicieron del pecado su fortaleza. Ahora ya los alcanzó. Y ustedes van a vivir la tragedia de tener que comer el pan con temblor, beber el agua con estremecimiento y con angustia. ¿Por qué? Porque van a vivir esa
condición triste de personas conquistadas por un pueblo extraño. Y en ese azar del proceso en donde poco a poco van a terminar siendo despojados, ustedes terminarán viviendo la angustia que pudieron evitar, que pudieron prevenir, si hubieran aceptado vivir de acuerdo a mis presupuestos. ¿Cuántas ansiedades nos ganamos nosotros? Porque, hermanos míos, nosotros creemos que todo es inocuo, que las cosas las hacemos y nada va a pasar, nada va a suceder. Y sucede que cuando entendemos el afán de Dios por buscar de nosotros el compromiso con los manejos de la verdad, de la justicia, de la honestidad, de la rectitud, es porque Dios está tratando de prevenir en nosotros experiencias dolorosas, angustiosas, experiencias de ansiedad que nos quiten cualquier derecho a la paz. La mayoría de esas situaciones nosotros pudimos haberlas previsto. ¿Ya? La mayoría de esas cosas tuvimos tiempo para decir no. Tuvimos oportunidad para verlas de otra manera, entenderlas desde otra perspectiva y parar a tiempo antes de que se convirtieran en espacios desgraciadores de la vida nuestra. Y eso, hermanos míos, es una cosa que sería bueno que a partir de ahora nosotros comenzáramos a entenderla. ¿Por qué vivir situaciones ansiosas si podemos aprender a vivir orientados a tiempo por la palabra de Dios? Porque es que esta es la oportunidad magnífica que nos da Dios para ver la vida desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Podemos decir que en muchas ocasiones, de todas esas cosas, como se presenta en este capítulo 12 de Ezequiel, de todas esas cosas, el pueblo se puede librar, las familias se pueden librar, las personas en particular se pueden librar si con tiempo, viéndose tan mal dispuestos frente a las injustas demandas de la vida, hubieran tenido la humildad para arrepentirse delante de Dios y recrear su camino, hermanos míos, generándose nuevas oportunidades válidas. Lo más bonito de esto de la vida cristiana es que Dios todo lo coloca al alcance nuestro. Dios nos da oportunidad de ver con tiempo las condiciones de nuestra vida futura. Dios nos da no la oportunidad de soñar, porque es que esto no es cosa de soñadores. Dios nos da la oportunidad de planificar. Y lo interesante de esto es que cuando usted hace planes, dirigido por las razones de la palabra, sustentado por la verdad del Espíritu, la objetividad del Espíritu, o como cantábamos, la realidad de fondo en relación con la vida, usted va a descubrir que el socio directo que usted tiene es Dios. Porque Dios se sienta al lado suyo cuando usted está planificando su vida con objetividad, con realismo y sobre todo con actitud piadosa, ¿ya? Con la actitud de un creyente. Y quiere decir que usted puede ir adelantando condiciones válidas para cualquier mañana. No importando lo circunstancial del mundo, porque el mundo está plagado de cosas que se presentan accidentales, pero en medio de todo eso, los planes de Dios o los planes suyos hechos con Dios prevalecen. Y usted puede salir adelante cuando todo el mundo está condenado al fracaso. Esa actitud es algo que me gustaría lo tomáramos en cuenta
ahora que lo estoy tocando en este tema acerca de la ansiedad. Porque, hermanos, haga cuentas y descubra que esas ansiedades normales o las maladaptativas a las que usted se ha tenido que enfrentar, si no obedecen a unas condiciones patológicas desde el punto de vista de su mente, que a su tiempo vamos a hablar de eso, vamos a mencionarla y vamos a ver cómo Dios nos ayuda allí. Pero si tienen que ver con cosas que usted pudo manejar adecuadamente, muchas de esas experiencias ansiosas usted ha tenido posibilidad de reordenarlas, de replantearlas, de no llegar a ellas, pero hemos sido lo suficientemente necios para persistir en posturas creyendo que no va a pasar nada, no va a suceder nada. En muchas ocasiones lo que hacemos nosotros es sentir como un estímulo positivo cuando hacemos cosas inadecuadas y nos resultan. Y entonces pensamos que si lo volvemos a hacer, nos va a resultar. Y lo podemos hacer 3, 4 veces y nos resulta. El problema es que es inadecuado, que es indebido, que hace daño, que está lesionando intereses de otro, que tiene que ver con una injusticia, con una iniquidad. Y entendiendo que Dios siempre está presente, tiene que ver con una impiedad. Y aunque usted crea que lo tiene todo planificado, lo tiene organizado para que las cosas se den, le aseguro que en cualquier momento, ¿ya?, en un tipo de experiencia de esas, la demanda de justicia de Dios se le cruza, porque ella busca atajos para llegar primero. Y entonces cuando usted quiere volver a hacer lo mismo con las mismas implicaciones, usted descubre que hay una demanda sobre la vida suya, usted descubre que hay una orden de captura. Y entonces, que eso que pensó iba a ser inocuo, se le convierte en un factor de dolor, de angustia, de ansiedad, de quebrantamiento. Cuando tuvo tanto tiempo para decir no, cuando lo hizo una vez y descubrió que no estaba bien, cuando lo hizo 2 veces y se dio cuenta que definitivamente no era bien, usted pudo decir hasta aquí, no más, Señor, perdóname, Señor, ten misericordia de mí, Señor, restáurame, Señor, quita de mí todo esto. Y usted pudo librarse. Y Dios, en su longanimidad, en su paciencia, en su benignidad, pudo haberle dado la oportunidad de restaurarse, pero se está perdiendo cosas muy buenas porque persiste en una condición necia. La angustia y la ansiedad que cosechan los altivos por no doblegarse ante la poderosa mano de Dios que les quiere dar forma y disciplina. ¿Ve? Las personas orgullosas, estoy hablando en este tema del estrés, en este tema de las preocupaciones, de la ansiedad. Hermanos míos, el aspecto de la humildad, el punto de la humildad es decisivo. Porque nos ganamos estrés por ser altivos. Nos ganamos preocupaciones por nuestra soberbia. Y nos ganamos angustia y ansiedad porque no somos capaces de doblegar nuestra cerviz, sino que nos mantenemos erguidos, cosa que hace que nosotros recibamos el daño directo de las implicaciones justas de una demanda que la vida nos hace. En la primera carta de Pedro que hemos leído nosotros, primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 5, dice: en una cita que hace Pedro de
de Proverbios 3 dice, Dios resiste a los soberbios. Hemos mencionado este texto en otras ocasiones. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces aconseja, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Vean? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Cuando las situaciones se muestran así difíciles, complicadas, hay que agachar la cabeza, hay que reconocer nuestros errores, hay que entender que muchas de esas cosas nos están llegando porque nosotros hemos cometido muchos errores, porque nosotros hemos tomado actitudes inapropiadas, hemos actuado irresponsablemente porque nosotros no hemos tomado muy en serio la rectitud moral que se nos exige. De modo que aquí la recomendación es, en cambio de hacer reclamo y de levantarte altivo, diciéndole al Señor, ¿y qué pasa contigo? ¿Por qué no me ayudas? Esa persona debiera postrarse y decirle, Señor, reconozco mi maldad, reconozco mi pecado. Como dice el salmista del Salmo 51, mi pecado está siempre delante de ti y contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo sé que esto que estoy viviendo tiene que ver con esas cosas. En cambio de hacer esas preguntas de las personas altivas, yo no entiendo por qué a mí me tiene que pasar esto. Yo no veo justo que en mí se dé. ¿Ya? A veces es preferible asumir responsabilidad aún de cosas en las que de fondo no somos responsables. Y decir, yo sé que en esto yo tengo que ver, porque a pesar de que esto tiene que ver con lo que hizo fulano de tal, yo debí tomar otra postura frente a eso. Soy el único responsable de mi condición. Señor, perdóname. En cambio de decir, Señor, levanto mis manos limpias porque yo no tengo nada que ver con esto. Esto lo hizo fulano, lo hizo sutano. Ellos fueron los que se lanzaron contra mí, Señor, porque yo soy totalmente inocente. Dios dice, si no aprovechas ahora la ocasión para descubrir tus limitaciones aún en esa situación, porque si te los ganaste de enemigo, no es solo por la maldad de ellos, sino porque tus actitudes no fueron las ideales para haber neutralizado el efecto perverso de ellos. Tú tienes mucho que ver. Y si tuvieras la humildad suficiente para aceptarlo, tú estarías evitándote la ansiedad que te estás ganando, la desesperación que vives como una persona que se ve tan inocente, que se ve tan limpio, que le resulta totalmente insoportable que las cosas hayan llegado a este punto y la vida le haya demandado lo que no ha hecho. Lo que no ha hecho. Miren ustedes todas las cosas que en la psicología bien manejada de la vida nosotros podemos hacer para librarnos de las implicaciones desgraciadas que pueden conducir nuestra vida hacia condiciones de ansiedad. Hermanos míos, para nosotros los creyentes, muchas crisis de ansiedad resultan de nuestra manera inadecuada de establecer la relación con Dios. No establecemos relaciones en el punto real, válido con Dios, y eso nos genera crisis de ansiedad. Hay una pobre escuela en la educación de nuestra confianza en Él. Nosotros, desgraciadamente, confundimos la confianza en Dios con nuestras confianzas humanas. Y nos creemos nosotros o nos sentimos convencidos que a esas
confianzas humanas nos dan un modelo perfecto de lo que debe ser la confianza en Dios. Al final, nuestra llamada confianza en Dios no es más que confianza en las posibilidades del poder humano. Es decir, cuando yo digo confío en Dios, estoy esperando que pasen cosas como suceden cuando yo confío en un ser humano. Y el problema es que un ser humano no tiene poder. El problema es que un ser humano, por otro lado, no sabe elegir para mi bien lo que más conviene. Un ser humano es una mata de sentimientos que me apoya cuando debía decir no lo apoyo y que me quite el apoyo cuando debiera estar apoyándome. Porque nos movemos por intereses elaborados superficialmente. Y por otro lado, yo puedo tener gente que tenga muy buena intención de apoyarme, pero no tiene con qué respaldarme. Y ese tipo de visiones nos han cerrado la perspectiva objetiva de una relación con Dios saludable para ver a Dios como Dios. Es allí donde entendemos las expresiones del texto de Jeremías 17, donde Jeremías está reclamándole a las personas el hecho de no aprender a confiar en Dios como debe ser. Eso de no entender que la confianza en Dios es una cosa que demanda una perspectiva que nos saca de lo común y de los otros tipos de confianza. Las confianzas humanas nos ayudan, pero cuando ya llegamos al nivel de la confianza en Dios, nosotros tenemos que superar todos los niveles de las confianzas humanas. Así ha dicho Jehová, Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne con su brazo. Pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es decir, confiar en el hombre no es malo. Pero cuando yo pongo carne por mi brazo, es decir, como mi sostén, pongo carne, pongo toda la fuerza de las posibilidades humanas cargadas de todos los condicionamientos limitados de la naturaleza humana. Yo estoy convirtiendo mi confianza en una cosa muy inferior a lo que es la confianza en Dios. Y hay gente que dice, yo confío en Dios, pero cuando uno va a ver la elaboración que hace en su perspectiva de la confianza en Dios, no es más que confianza en hombres. ¿Ya? Nosotros decimos, confiamos en Dios en un territorio donde estamos cercados de relaciones humanas y consideramos que la medida que nos den esas relaciones humanas están definiendo nuestra confianza en Dios. Que si los seres humanos nos fracasan en la relación con nosotros, los seres humanos se equivocan en la relación con nosotros, nosotros le echamos la culpa de eso a Dios. No somos capaces de santificar a Dios, de sacarlo de lo común. Y por eso las confianzas en Dios no son sino carne por brazo, no son sino confianza en poder humano. Eso estaría bien en una persona que se inicia en la vida cristiana. Eso está bien para los niños, que llegan a Dios a través de relaciones humanas, de la confianza humana. Pero llega un momento en que usted debe superar eso. Y los hombres pueden fracasar. Los hombres pueden hacer cosas inadecuadas en la relación con usted. Los hombres pueden distorsionar las cosas y usted sentir que lo defeccionan, usted sentir que las personas no cumplen con su confianza, la confianza que usted puso en ellos, pero no por eso contamina a Dios con eso. Se da cuenta que aunque esos hombres fracasan, aunque esos hombres se equivocan, usted todavía tiene un Dios que es garantía. ¿Por qué? Porque usted ya no es un niño. Usted ya no es un niño. Usted ya no puede decir, es que porque estos hermanos de la iglesia se equivocaron conmigo, estas personas actuaron tan mal conmigo que yo ya no quiero saber nada de iglesia. Hermanos, eso es tan triste
que deja ver que al final Dios no se salvó de su visión, de sus relaciones humanas. Porque si sus relaciones humanas lo llevaron a Dios, usted debe llegar a un día en que deje sus relaciones humanas en un punto y eleve su calidad de relación con Dios, donde Dios sea su garantía cuando sus relaciones humanas fracasan. Espero que esta idea haya quedado clara, ¿ya? En ese tipo de experiencia, entonces, nosotros le estamos diciendo al Señor que nosotros necesitamos aprender a confiar en Él de una manera distinta para evitar caer en estados de ansiedad. Ese es el pedido del Salmo 119. Salmo 119, en el versículo 25. Salmo 119, 25. Está hablando el hombre desde su aflicción. Está hablando el hombre desde su experiencia dolorosa, trágica, que puede ser una ansiedad. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y entonces él echa mano de su relación con Dios. Vivifícame según tu palabra. Es decir, vuélveme a la vida, no en función de los criterios comunes que son los que me han llevado al fracaso en mis espacios humanos de vida. No, yo lo que quiero es que según tu palabra me des la vida para no caer otra vez en este juego que me meta en esta experiencia de fracaso y de dolor. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Yo quiero elevar el nivel de mis expectativas, el nivel de mi reflexión. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame con tu palabra o según tu palabra. Yo lo que necesito es que en este momento en que la ansiedad está siendo presa de mi vida, tú me sustentes, pero no con cosas comunes, no con elementos de sentimientos humanos. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley, es decir, la claridad de tus razones. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová. No me avergüences, es decir, no me dejes aquí metido en este estado crítico de mi salud anímica, de mi salud mental, de mi condición afectada, de esto de estar todo el tiempo ansioso, porque la gente me va a preguntar, ¿y en dónde está su Dios? ¿Y en qué Dios es que ha creído usted? ¿Eh? Señor, no, yo quiero que tú me des razones tuyas para elevar las mías a un nivel de que me ponga por encima de estos factores que están generando mi ansiedad. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Fíjense ustedes esa expresión que ustedes van a ver muchas veces en la Escritura. Ensanchar el corazón. ¿Ya? Como si Dios ampliara. La idea bíblica es como si Dios ampliara la caja torácica. La persona que está angustiada, la persona que está ansiosa, siente que no puede respirar. Siente que el corazón se le va a salir del pecho porque está muy estrecho todo allí. Y entonces una de las expresiones que deja ver la victoria sobre la ansiedad es esa petición, Señor, ensancha mis espacios, ensancha mi corazón, que yo pueda respirar tranquilo, que yo no tenga esa agitación, como ese sentir que me quedo sin aire. Eso es ansiedad. El ser ensanchado, eso es un nivel de curación de parte de Dios, que pueda respirar sosegado, que pueda tomar aire y sentir que no me ahogo, que pueda mi corazón palpitar tranquilo y no sentir que quiere salirse de allá adentro. Señor, ensánchame. Fíjese que esa expresión hace juego
de contraste con la expresión latina de donde viene la palabra angustia. Angustia, angosto, estrecho, encerrado, limitado. Ese es el sentimiento del que está viviendo una terrible ansiedad o una terrible angustia o una desagradable depresión. Está encerrado. Pero él dice, ensánchame. Es decir, déjame vivir en un territorio más amplio, que tenga más aire para respirar, que tenga más espacio, que mis pulmones se expandan libremente, que mi corazón lata con libertad. Esa visión es una visión de renovación, de cambio. La idea es, enséñame a confiar en función de tus razones y no de mis presupuestos, hijos de la insuficiente educación del mundo. Cuando llega la ansiedad, el sustento debe ser la palabra. No quiero otro sustento. No quiero manejos simples humanos. Yo quiero tu intervención. Esa, hermanos míos, es la certeza que acompaña el anuncio del reino de Dios. El Padre del cielo es sobre todo cuidador de su creación. Incluso la realidad de la muerte palidece ante la certeza de un Padre, hermanos míos, que no abandona a su Hijo, sino que lo acompaña a la hora del sufrimiento y lo levanta cuando se le acaban las fuerzas para seguir luchando. Esa confianza de Jesús en su Padre hace un contrapeso enorme a las distintas cosmovisiones de la época de él y de nuestra época también. ¿Ya? Esas visiones mágicas, esas visiones cargadas de fatalismo, esas condiciones en donde nos sentimos expuestos todo el tiempo a que la tragedia acabe con nosotros. No, hermanos míos, ¿ya? Esas visiones que ven la existencia como un juego fatal a merced de fuerzas destructoras, las de la naturaleza, las de la malignidad de las demás personas. A esta perspectiva fatalista, oigan bien, que hace la vida humana más pesada, a esa perspectiva oscura e insoportable, Jesús responde invitando a sus discípulos a confiar en el amor providente del Dios que tenemos. Hay que salir de esa manera común de ver a Dios, de esa simplicidad de ver a Dios ligado solo a las cositas diarias que nos da. Hay que elevar a Dios al territorio de la confianza absoluta en medio aún de condiciones muy contradictorias, porque el poder de Dios en nosotros, la realidad de Dios en nosotros puede con todo eso y nos sostiene aún en condiciones muy difíciles. Incluso en nuestra mentalidad cristiana a veces se cuelan esas ideas o visiones del universo pensando en poderes que tienen el control total y la última palabra sobre nuestras vidas, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando que estamos expuestos a condiciones fatales y eso genera la ansiedad, ¿ya? A condiciones lamentables, a tragedias. La pandemia nos ha recordado cuán frágiles y vulnerables somos, hermanos míos. Cuán fácil es perdernos en el horizonte de la incertidumbre y divulgar en ese tipo de argumentos, ese tipo de percepciones enfermas en las que el mundo se mueve. Nosotros convertirnos en divulgadores de esas ideas, las expresamos continuamente en nuestra conversación cotidiana, en nuestros diálogos familiares, en esos ambientes donde debiéramos estimularnos a la fe y a la confianza en Dios. Estamos hablando todo el tiempo de la manera que todo el mundo habla, porque es ese vivir bajo visiones catastróficas de la existencia, abriéndole la puerta a la ansiedad
con todas sus expresiones de angustia y de terror. La palabra de Jesús se convierte en un pequeño recordatorio para quienes hemos decidido seguirlo. Fuimos creados por amor, el amor de Dios. Ese amor nos sostiene en medio del dolor y la tristeza. La última palabra la tiene Él, la tiene su palabra, que se encarna en un hombre que se enfrenta a todas las contradicciones y supera todas las formas posibles de tragedia y se nos entrega a nosotros como vida abundante, posible para desarrollarse en este siglo XXI. Hermanos míos, nosotros tenemos oportunidad de vivir con una mente puesta en cosas totalmente distintas. No es un positivismo barato, es una visión de la realidad de Dios actuando en nosotros, sosteniéndonos en medio de, por encima de, y evitando que la ansiedad, que está previendo cosas fatales y terribles, que está haciéndonos sentir que nos va a venir una catástrofe desagradable, esa ansiedad pierda terreno, porque estamos frente a un Dios que nos deja ver la vida desde otra perspectiva. Espero que esta idea haya quedado clara. Hay muchas formas equivocadas de vivir para generar ansiedad. Hay una forma muy especial de vivir para quitarle territorio a la ansiedad. Dejemos allí, vamos a orar. Y busque ayuda. Espero que busque ayuda, porque eso hay que saberlo manejar. Vamos a organizar un correo electrónico para el programa de salud mental, un correo único, especial, para que usted exprese sus inquietudes, y voy a formar un equipo de líderes espirituales que van a estar pendientes, lo mismo que yo, para estar respondiéndoles inquietudes que ustedes a este respecto tengan. Ese equipo va a ser multidisciplinario. Vamos a tener gente de muchas disciplinas que pueden ir aplicando esto que estamos enseñando y orientando en forma muy concreta las necesidades suyas. Cuando a la luz de estos argumentos y de estas enseñanzas usted va descubriendo la necesidad especial de una intervención de Dios o de hacer replanteamientos serios de la vida. En 8 días les estamos informando el correo electrónico al cual pueden ustedes escribir para que reciba la ayuda complementaria a lo que aporta esta enseñanza. Oremos. Padre eterno, gracias te damos por esto que nos has concedido, por esta claridad con la que nos trabajas, con esta visión distinta, con esta orientación especial que nos estás concediendo en este plan del conocimiento y la orientación de ideas espirituales válidas. Ayúdanos, Señor, a corregir tantas cosas que necesitamos corregir. Ayúdanos a tener claro todo el orden de vida en el que debemos encontrarnos para cerrarle la puerta a la ansiedad, Señor, y poder vencer y poder superarla, Señor, y vivir con unas condiciones de vida que nos hagan victoriosos sobre todas estas fuerzas que destruyen nuestras posibilidades de realización, porque somos tus hijos y para eso nos has colocado aquí. En el nombre de Jesús te doy la gracia por lo que ya estás haciendo, por el trabajo que estás despertando en la vida de cada uno de mis hermanos, por las soluciones que estás dando. Gracias, Padre Santo, por Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Seguimos trabajando, hermanos. No se dé por vencido. Ya le vamos encontrando la comba al palo, como se dice popularmente. Ya usted va entendiendo por dónde debe mover el manejo de las soluciones de la vida suya. Dios les bendiga.
Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.